Continuando con los temas, vamos a hablar acerca de patología del ovario. Este tema es bastante amplio, por lo mismo se ha tenido que desglosar en dos temas, hablando o haciendo la clasificación en patología maligna, que se ha tocado en el tema de cáncer de ovario, y patología benigna. En este momento vamos a tocar ese tema. Entonces, vamos a hacer un desglose tomando en cuenta la secuencia que sigue el libro de referencia que tenemos. Respecto a las generalidades, pues en la literatura se menciona de las características más amplias, tanto anatómicas como funcionales del ovario, donde se menciona que es un órgano de origen embriológico bastante diverso, por lo cual es el origen de diferentes o de una variedad de tumoraciones, diferentes tumores que se desarrollan a partir de este órgano y que llegan a alcanzar unos volúmenes bastante diversos, es decir, desde volúmenes bastante pequeños hasta tumoraciones mucho mayores, con un volumen incluso y un tamaño que llegue a sobrepasar los 20 centímetros. Entonces, todo esto nos llega a mostrar que el ovario tiene una serie de características respecto a su origen. Hay que mencionar que su ubicación, por ejemplo, la situación lateral que tiene o posterolateral en relación al útero es bastante importante, porque eso también llega a favorecer al desarrollo de las tumoraciones. Su formación es elipsoide y el ovario en la mujer adulta llega a medir de 2.5 a 5 centímetros de largo, además de 1.5 a 3 centímetros de ancho y de grosor de 1 a 2 centímetros. Entonces hay que tomar en cuenta esas características anatómicas y nos vamos a basar más que todo a las características anatomopatológicas que se describen en relación al origen de las tumoraciones. En este cuadro podemos ver una descripción respecto al origen anatómico de las tumoraciones ováricas. Entonces, lo más resaltante de este cuadro es que podemos observar cuán importante es la prevalencia de la patología benigna de ovario, con un 47%, en relación a la patología maligna, es decir, el cáncer de ovario, en un 7%. Entonces ya a todo esto se acuña las otras variedades, como se adjunta la patología paratuvárica, la patología neoplásica, etc. Entonces, lo principal que se toca en todo este tema es acerca de la patología benigna de ovario y la gran diversidad que existe respecto a la larga lista de patología que tenemos en este órgano. Entonces, vamos a ir paso a paso, tomando en cuenta la descripción anatomopatológica que nos hace referencia el libro. En este caso, pues empezamos con los procesos hiperplásicos y pseudotumorales que se presentan en el ovario. Esta denominación es bastante amplia, abarca diferentes alteraciones patológicas que se presentan en este órgano. Muchas veces estos procesos hiperplásicos no tienen ninguna relación con otra patología, solamente están de forma predominante en el ovario. Muchas veces ni siquiera dan sintomatología y solo de forma accidental llegan a ser descubiertos. Entonces, estos procesos o estas alteraciones llegan a producir un aumento del volumen, dando una sintomatología clínica similar a un blastoma, la mayor parte de las veces. Entonces, es necesario hacer un adecuado reconocimiento de estas alteraciones para poder hacer una conducta. O sea, no podemos proceder y decir, sí, se va a extirpar esta hiperplasia o vamos a remitirla solo con algún tratamiento farmacológico. Entonces, hay que determinar y establecer qué tipo de alteraciones, además de que si se asocia con otro tipo de alteraciones, por ejemplo, algún compromiso endocrino puede existir. Entonces, la mayor parte de las veces estas tumoraciones llegan a venir aisladas, digamos, es decir, solamente a nivel del ovario, pero puede conjuncionarse y hacer correlación con alteraciones en otros órganos. Entonces, vamos a ver las características macroscópicas de estos procesos hiperplásicos o bien de estas formaciones pseudotumorales. Dentro de estas, pues la literatura nos describe la hiperplasia del estroma.
Aquí podemos ver el estroma, cómo el tejido se llega a desarrollar de forma uniforme. Esto está asociado a cuadros de hiperestrogenismo o de virilización, como lo describe toda la literatura que se revisa ahora. La hiperplasia de las células ciliares de Leydig está muy directamente asociado con cuadros endocrinos, que son cuadros feminizantes, pero de preferencia masculizantes. Entonces, como aquí ya habíamos mencionado, pues tiene correlación con alguna alteración endocrina este proceso de hiperplasia. Ahora la otra alteración es el luteoma del embarazo. Este está formado por una serie de focos de hiperplasia nodular, como lo vemos acá, en el ovario de la embarazada. Estos nódulos llegan a medir de 3 a 4 centímetros de diámetro, pueden ser únicos o múltiples, como en este caso lo vemos, y se pueden presentar en uno o en ambos ovarios. La coloración o la pigmentación propia de este luteoma es amarillenta. Y las características macroscópicas de la otra alteración, que es el edema masivo del ovario, pues principalmente es una formación tumoral en mujeres jóvenes, causando un agrandamiento del ovario de hasta 10 a 12 centímetros de diámetro. Entonces, lo que se hace evidente en este tipo de pacientes es que hay una sintomatología florida en cuestión de la masa tumoral, llega a ser incluso prominencia o distensión abdominal, por lo que puede llegar a ser rápidamente diagnosticada e incluso puede llegar a producir un estado de virilización. Estos procesos hiperplásicos son formaciones sólidas que se presentan dependiendo a la etapa o al ciclo de la mujer, sea en el embarazo, sea en otro momento. Son sólidos, en cambio las otras masas o las otras formaciones son quísticas. También son procesos hiperplásicos o pseudotumorales, pero de característica quística. Entonces estas formaciones no son neoplásicas y llegan a producirse con una particularidad, es decir, de que son quistes no neoplásicos del ovario, de folículos o bien de lesiones que son agregadas. Entonces, estas alteraciones son mucho más variadas en relación a las sólidas. Como podemos ver acá, la lista es mucho más amplia. El quiste folicular es una de estas formaciones quísticas. Es un folículo que adopta la forma o la masa quística, midiendo aproximadamente 2 centímetros, con un contenido cristalino y capa de células granulosas que van a tapizar la cavidad. Imagínense un quiste que está presente en un folículo bastante desarrollado que llega a adquirir una forma quística. Eso es lo que podemos encontrar en esta hiperplasia. La otra formación pues es un cuerpo amarillo quístico, como lo vemos acá. Puede ser en algún momento fisiológico, pero también puede tornarse patológico cuando el cuerpo amarillo adopta una forma quística. Entonces también es otra alteración propia de la larga lista de procesos hiperplásicos que presenta la mujer. Normalmente lo que sucede es que en el momento de la ruptura del folículo se produce una pequeña hemorragia que puede persistir en muy poca cantidad, esto en la cavidad folicular. Esta pequeña hemorragia llega a coagularse y luego se organiza de tal forma de que llega a formar el cuerpo o un núcleo central en el cuerpo amarillo. Ahora, esta hemorragia que se describe, que se presenta, puede llegar a formar la sangre acumulada en el centro del cuerpo amarillo. Entonces eso llega a dar un punto a favor para que se forme una cavidad quística hemorrágica a este nivel, aquí. Entonces es por eso de que llegamos a verificar la formación de un cuerpo quístico, de un cuerpo amarillo quístico. Ahora, de la hiperreacción luteínica quística, pues existe una serie de alteraciones que se presenta, es decir, es una respuesta ovárica a un estímulo gonadotrófico brusco o excesivo.
Esta hiperplasia puede presentarse de forma uni o bilateral. Bueno, preferentemente o casi siempre es bilateral. El detalle de esto es que hay una formación de cavidades quísticas de diferentes tamaños como lo vemos acá. Pueden ir desde milímetros hasta centímetros. Y estas formaciones corresponden a los folículos maduros y también a la teca luteinizada. Entonces lo que sucede es que aquí adentro se forma un líquido espeso que muchas veces es hemorrágico. Entonces la causa de esta hiperreacción luteínica es que hay un proceso proliferativo anormal del trofoblasto y por eso es que se producen grandes cantidades de gonadotropinas y llegan a producir esta alteración. Entonces lo ideal será hacer un tratamiento con diferentes fármacos combinando para poder regularizar esta alteración. Por sus características incluso puede ser confundido con un adenocarcinoma de ovario. Entonces hay que ver también qué características tiene la estructura para poder llegar a este diagnóstico. La otra alteración quística que se presenta es el absceso central del ovario, que es una complicación alejada de una infección séptica o gonocócica. Entonces llega a producirse en el centro del ovario una cavidad que es bastante irregular con un contenido de pus. Entonces lo que sucede es que alrededor hay un tejido que se esclerosa y llega a formar adherencias. El ovario se agranda claramente y llega a medir de 10 a 15 centímetros aproximadamente. Entonces muchas veces puede complicarse con una infección a nivel de las trompas de falopio. La otra alteración quística son los quistes por inclusión del epitelio superficial. Es una formación quística pequeña, o sea, son múltiples formaciones quísticas pequeñas de 1 a 2 milímetros de diámetro que se encuentran en la superficie del ovario. Esto es importante, es una característica. Entonces ahí es donde se originan diferentes islotes del epitelio superficial. Es por eso que se le da este nombre, del epitelio superficial. Entonces se quedan incluidos en el espesor del estroma. Es ahí donde empieza a cicatrizar el sitio de la ruptura del folículo. Entonces esa es la característica que se encuentra a nivel superficial. El otro quiste es el quiste endometriósico y la otra alteración es la poliquistosis ovárica. Son alteraciones que van a ser descritas más en este tema de síndrome de poliquistosis ovárica y lo vamos a describir también como una alteración propia del ovario. Ahora, para poder hacer una descripción de todas estas alteraciones que son denominadas neoplasias o alteraciones o tumoraciones del ovario, pues hay que hacer un resumen del desarrollo embriológico que se tiene, es decir, a partir de dónde se origina el ovario como tal, para poder determinar por qué algunas tumoraciones son tan diferentes a otras. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver la lista que nos menciona también el libro, donde hace un resumen del esquema embriológico, donde nos menciona 6 pasos o 6 características o acontecimientos destacados. En primer lugar, se menciona acerca del origen embriológico común, tanto de la gónada como del riñón. La otra característica o el otro acontecimiento es que el origen común del ovario y del testículo a partir de una gónada primitiva, o sea, en el desarrollo que tenemos, en el desarrollo de las primeras semanas de gestación, pues se hace evidente solamente una gónada primitiva, que está indiferenciada. A partir de ella recién se realiza se diferencia en ovario o bien en testículo. El otro acontecimiento de importancia es el origen embriológico común en el revestimiento celómico a nivel del epitelio superficial de la gónada. Esta diferenciación, como llega a formar los túbulos de Müller con sus derivados, el endosalpinx y el endometrio con el endocervix. El otro acontecimiento es que el origen extragonadal de las células germinales, o sea, que hay otras estructuras que no son propiamente de la gónada primitiva, sino vienen de otras células para acoplarse a este nivel y permitir un desarrollo más íntegro.
El otro hecho es que es el origen de los elementos granulosos y sertolianos en los cordones sexuales y de las células de Leydig y tecales a partir de la diferenciación sexual específica del mesénquima gonadal. Entonces vemos de que también existe otra procedencia de las formaciones celulares para el ovario. Y en el sexto acontecimiento, pues el ovario se hace ya evidente en su formación, mostrándose como una compleja estructura con elementos de distinto origen embriológico, por lo que presentará una serie de variedad, de diversidad en las formaciones tumorales si es que las llega a presentar. Muchas veces estas tumoraciones llegan a combinarse, dando lugar a tumoraciones mixtas. En esta tabla vamos a tomar en cuenta la clasificación que nos menciona la literatura respecto a la patología del ovario, tomando en cuenta que las tumoraciones pueden ser primitivas o pueden ser secundarias. Primitivas, ¿a qué se refiere? A que son propias o que se originan en el ovario. Secundarias, que se originan en otra estructura adyacente al ovario o en otra estructura distal y luego repercute por alteraciones endocrinas a nivel del ovario. Lo más amplio es describir acerca de la patología propia o primitiva del ovario, donde también se las clasifica en tumoraciones de las células germinales, del epitelio superficial, del mesénquima no específico, de los cordones sexuales y mesénquima específico, y también de tejidos desplazados. Entonces vamos a ir describiendo cada una de estas alteraciones, tomando en cuenta sus características macroscópicas y microscópicas de forma bastante amplia. Sin embargo, será necesario de que cada uno tomemos un resumen más sintético respecto a lo más importante de cada alteración. Lo que se va a tocar aquí es la variedad o la característica más importante de esta tumoración o de cada una de ellas. Entonces vamos a comenzar con las tumoraciones originadas en las células germinales. El disgerminoma es una de las primeras tumoraciones que vamos a describir, lo podemos ver acá. Es una tumoración maligna que está formada por proliferaciones de las células germinales indiferenciadas. Entonces aquí tenemos al ovario, pero con en sí el disgerminoma evidentemente. Se presenta esta alteración en mujeres jóvenes hasta los 30 años aproximadamente, o bien en las niñas. Es muy frecuente de que sea unilateral. Al examen macroscópico, como lo vemos acá, es una tumoración sólida, algo redondeada, con una superficie relativamente lisa, como lo vemos acá. Aquí ya está seccionada la muestra. Entonces, lo importante es que la superficie es lisa y es blanquecina. Al examen microscópico, pues ya la descripción que se hace por anatomía patológica es la visualización de células pequeñas, redondeadas, germinales, que son indiferenciadas, y además nidos de gruesos cordones. Entonces esa tumoración maligna llega a ser muy radiosensible. Además es posible la infiltración o la rotura de la cápsula. Entonces evidenciamos toda esa estructura como un tumor originado en las células germinales, no se olviden. Disgerminoma es este tipo de tumoración. Está en el primer grupo según la literatura de Gori. La otra alteración dentro del primer grupo son los teratomas. En forma de resumen decimos que los teratomas son tejidos producidos, esto puede ser en los adultos o bien a nivel embrionario. Esos teratomas pueden ser o bien maduros o bien inmaduros, son proliferaciones de las células embrionarias que son totipotenciales. Entonces aquí vemos un teratoma con una infinidad de características que los vamos a describir a continuación. Dentro de estas alteraciones o esas tumoraciones, pues conocemos al teratoma adulto quístico. Este es un tumor benigno, como lo vemos acá, rara vez se llega a formar o llega a tornarse maligno. Es el más común de los teratomas ováricos, es lo que más fácilmente se puede diagnosticar incluso. Se presenta en mujeres jóvenes y al examen macroscópico pues llega a medir aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Si hacemos la medición llega a ese tamaño. Esta
mediciones en diámetro, el diámetro como tal de la tumoración. Su superficie es lisa, con un aspecto, con un material espeso y amarillento, además de que en su interior puede tener una nodulación sólida o pequeñas cavidades quísticas. En esas cavidades están presentes los pelos, las uñas o las piezas dentarias. Eso es lo que alguna vez siempre escuchamos, de que ha habido una tumoración que se ha extraído con una serie de estructuras o de piezas dentarias, de pelos incluso. Todo esto, ¿por qué? Porque tiene un origen embriológico común con estas estructuras. Al examen microscópico y a la anatomía patológica nos describirá una serie de tejidos típicos y maduros con tejido epidermoide. La otra alteración dentro de este grupo es el teratoma adulto, pero no el quístico, sino en este caso el sólido. Pueden haber pequeñas estructuras quísticas al mismo tiempo, pero lo que predomina es la estructura íntegra o sólida, porque existen tejidos maduros como conformación de esta tumoración. Es raro que se presente. Las tumoraciones quísticas y sólidas se acompañan de implantes de tejido nervioso. Esto en la superficie del peritoneo muchas veces. Entonces, esta alteración gliomatosis peritoneal llamada puede estar presente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un teratoma adulto sólido, pues muchas veces se combina con un teratoma quístico. En el caso del teratoblastoma, o llamado también teratoma maligno inmaduro, aquí lo tenemos en imagen, es un tumor bastante raro, tiene una serie de tejidos inmaduros que lo conforman, y presente más en mujeres jóvenes o bien en adolescentes. Al examen macroscópico, como lo vemos aquí, una serie de formaciones quísticas. Se puede ver que es un tejido friable, puede ser susceptible a áreas de necrosis y hemorragia y crece rápido. Aquí vemos que estaba en crecimiento permanente, porque aquí había otra formación quística, por aquí otra, y esta era la principal, ¿no? Al examen microscópico, pues hay distinto grado de maduración en relación a la etapa en la que se encuentra, y las células estrelladas anastomosadas están presentes. Tienen gran malignidad y un pronóstico bastante incierto en relación al grado de madurez que tengan, o al grado de inmadurez en este caso. La otra alteración es el estruma ovárico, o llamado también estruma ovari. Como vemos en la gráfica, es un blastoma benigno poco frecuente, que está constituido por tejido tiroideo. Ese es tejido tiroideo. Al examen macroscópico vamos a ver un tumor multiquístico. Aquí había un quiste, aquí otro. O sea, tienen múltiples quistes de tamaño variable que tienen una serie de cavidades que contenían los quistes también, con un contenido coloideo. Al examen microscópico ya será la descripción hablando de un tejido tiroideo, de vesículas, dilataciones quísticas y también de epitelio cúbico en el interior de estas cavidades. La transformación maligna es muy poco frecuente, o sea, son procesos benignos que incluye la presencia de tejido tiroideo, el famoso estruma ovárico benigno. En el caso del carcinoma embrionario, pues es un homólogo del carcinoma embrionario testicular. Ahora, ¿dónde o en quiénes está presente este carcinoma? En mujeres jóvenes y en adolescentes. Es un tumor de alto grado de malignidad, por su mismo nombre ya nos podemos dar cuenta, carcinoma. Al examen macroscópico tiene una formación o una cápsula que lo protege, una coloración gris en su exterior. Es un tejido blando y friable. Muchas veces puede tornarse un tanto sólido y tener áreas extensas de necrosis, o más por la hemorragia que se ha presentado. Ahora, el examen microscópico pues nos hará referencia al componente epitelial del teratoblastoma, o sea, tiene similitud con esta alteración. Sin embargo, hay que recordar que dentro de los tumores originados en células germinales, el maligno es el carcinoma embrionario. Otras alteraciones de este grupo son el carcinoide ovárico y el poliembrioma, que son muy raras de presentarse, por eso lo describimos de forma más resumida. Igual en el libro nos los postulan así. Entonces, este carcinoide ovárico puede ser funcionante o no,
y lo llamativo de esta alteración es que es productor de serotonina. En el caso de, bueno, incluso puede parecerse el carcinoide del aparato digestivo. En el caso del poliembrioma, también es un tumor muy, pero muy raro, es maligno, tiene estructuras embrioides y tiene alteraciones inmaduras, embrionarias inmaduras y anexiales. Entonces, ambos son muy, muy raros. Ahora, otra alteración, otra tumoración dentro de las que se originan en las células germinales es el mesoblastoma vitelino o tumor del seno endodérmico. Este tumor, que es de origen germinal, como lo vemos, también posee un alto grado de malignidad. Puede ser unilateral en mujeres adultas jóvenes, y al examen macroscópico, como lo vemos acá, está encapsulado, tiene una superficie externa algo abollonada, blanquecina, y su crecimiento es bastante rápido. Todo esto hace evidencia de una masa voluminosa de aproximadamente 15 a 20 centímetros en promedio y un aspecto de miga de pan, como lo vemos acá. Ya al examen microscópico, pues hay una proliferación de células anastomosadas entre sí, formación de esférulas acidófilas, y como es único, es una alteración única, se puede combinar con esta misma tumoración a otro blastoma. Entonces, es importante llegar incluso al diagnóstico de tumores mixtos. En este grupo también hay otro tipo de tumoración que es maligna igual, que es el coriocarcinoma o corioepitelioma. Es un tumor teratomatoso que se desarrolla direccionalmente hacia la formación del trofoblasto. Pues es muy rara esta tumoración, más en niñas o en mujeres jóvenes. Hay una formación que es el coriocarcinoma gestacional primitivo del útero, que puede dar metástasis hacia el ovario. Al examen macroscópico, pues es una tumoración rojiza, como vemos acá, de un aspecto hemorrágico, que hace evidencia de un tejido bastante blando y friable. Al examen microscópico, pues está constituido por una proliferación desordenada de elementos citotrofoblásticos y sin citotrofoblásticos. Bueno, sabemos que todo esto se hace por medio de anatomía patológica. Sin embargo, la forma más rápida de darnos cuenta qué tipo de tumoración es a través de la descripción macroscópica que nos hace la literatura. Entonces, para mencionar este primer grupo, que es el más amplio acerca de las alteraciones que se originan en las células germinales, pues mencionamos lo más importante en esta diapositiva, donde decimos de que es más frecuente en quienes, en niñas y en mujeres jóvenes, en adolescentes o en adultas jóvenes. ¿Qué más? Son alteraciones o formaciones muy comunes, como el teratoma, por ejemplo, o bien se van al otro extremo, que son alteraciones o formaciones muy raras. Y las más raras, pues son las que tienen mayor probabilidad de transformación maligna. Estas tumoraciones germinales tienen una histogénesis común en la proliferación de células germinales. Entonces, en este tipo de formaciones es común que haya combinaciones de una u otra neoformación, combinaciones con un blastoma, por lo cual se pueden llegar incluso a diagnosticar tumoraciones mixtas. Entonces, esto es lo más importante de este grupo de formaciones de patología ovárica. En el otro grupo ya se describe a los tumores originados en el epitelio superficial del ovario. En forma global, ¿qué características tienen estas tumoraciones? Pues son blastomas que están originados en el epitelio superficial, a no olvidar este segundo grupo. Constituyen el grupo más importante de las tumoraciones ováricas. Tienen un parentesco con el epitelio superficial de la gónada y de los tubos de Müller. El epitelio superficial, originado en el epitelio celómico, puede sufrir una serie de diferenciación peritoneal y llegar a producir esta neoformación. Dentro de estas alteraciones que se originan en la superficie del ovario, hay que saberlas diferenciar entre las que provienen de una diferenciación mülleriana y las que provienen de una diferenciación celómica. Vamos a comenzar con las de diferenciación mülleriana.
Dentro de estas está el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma seroso. Esta alteración es muy frecuente, se presenta a través de una superficie externa lisa, como vemos acá, tiene diámetros muy variables, su pared es delgada, tiene un líquido cristalino, también lo estamos viendo acá, es una cavidad única, o bien que puede estar dividida por una serie de lóculos o tabiques, en lóculos por una serie de tabiques. Ya al examen microscópico, pues se evidencia una pared de capa conectiva densa y tiene un epitelio cúbico revistiendo la cavidad. La proliferación papilar puede ir rellenando toda esta cavidad quística, toda esta que vemos acá, y formar una serie de tejido sólido. Los criterios diferenciales entre la forma benigna, que es el cistoadenoma, y la forma maligna, que es el cistoadenocarcinoma, son la consistencia de las papilas que hay en esta estructura, presencia de zonas sólidas, infiltración o perforación de la cápsula e implantes peritoneales. Entonces es importante hacer la diferenciación de la misma. Es generalmente voluminosa y bueno, tiene un contenido de líquido claro, como dice en la imagen. La otra formación es el que también pertenece a una diferenciación mülleriana, es el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma endometrioide. Entonces, en la formación benigna, pues se describe como un quiste endometriósico, nada más. La formación maligna, ya a nivel del ovario, pues es la que se produce de la estructura del adenocarcinoma del endometrio, o sea, tiene ese origen en común. Histológicamente, pues es el menor es el de menor malignidad, o sea, no llega a ser tan grave la presencia de esta masa o de esta tumoración. Puede coexistir un adenocarcinoma simultáneo a nivel del endometrio. Entonces, como sabemos que el origen es común, fácilmente podemos diagnosticar uno y el otro, haciendo una asociación. Aquí tenemos al cistoadenoma endometrioide. Las características anatomopatológicas macroscópicas las podemos ver acá, con una superficie un tanto irregular y una coloración blanquecina. Entonces, ya hemos mencionado al cistoadenoma seroso y el cistoadenocarcinoma. Hemos hablado del cistoadenoma y del cistoadenocarcinoma endometrioide. Ahora nos toca hablar del mucinoso, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma mucinoso. Vemos y a simple vista, pues evidenciamos de que la descripción o la característica anatomopatológica de esta estructura es diferente, porque esta es una tumoración que se produce en el epitelio cilíndrico simple mucíparo del endocervix. Si hablamos de la formación benigna, pues es un tumor quístico, como lo vemos acá, multilocular, tiene muchos lóculos. ¿En quién? En mujeres jóvenes y en adolescentes. Puede producirse o puede evidenciarse como una masa voluminosa, incluso más de 20 centímetros de diámetro. El cistoadenocarcinoma mucinoso, es decir, la forma negativa o la forma maligna, macroscópicamente muestra zonas de proliferación sólida que alternan con cavidades quísticas de contenido mucoide, este nivel de contenido mucoide. El pseudomixoma peritoneal o enfermedad gelatinosa del peritoneo tiene un resultado de diseminación peritoneal por el implante del material mucinoso que proviene de este cistoma o mucinoso ovárico. Entonces, ya podemos decir de que esta formación, este blastoma, llega hasta nivel peritoneal, el mucinoso. Otro tipo de alteración en el epitelio superficial del ovario, pues es el tumor de Brenner. Ya se hace ahora la descripción de las estructuras o de las alteraciones con diferenciación celómica. Dentro de estos, ¿cuál es el tumor de Brenner? Los anteriores todos eran müllerianos. Ahora, si hablamos o describimos al tumor de Brenner, decimos de que ese es un tumor o un blastoma benigno. Poco frecuente lo es. Sin embargo, es importante describirlo porque está originado en el epitelio de la superficie del ovario. Está constituido por una serie de nidos celulares que se asemejan o adquieren el nombre de los nidos de Walter. Macroscópicamente presenta una tumoración sólida, como lo vemos acá,
con un aspecto fibromatoso y diámetro variable. Ya histológicamente, al examen microscópico está evidenciado de que hay nidos celulares epiteliales. Bueno, hasta ahí sería el segundo grupo, que son las tumoraciones originadas en el epitelio superficial del ovario. Nos vamos a las tumoraciones originadas en el mesénquima no específico, o llamado también no sexual. ¿Cuáles son estas alteraciones? El fibroma del ovario. Este fibroma es bastante frecuente, es una tumoración sólida, benigna, como lo vemos acá, y aquí también es muy frecuente. Macroscópicamente se ve una superficie lisa, sólida, blanquecina. Microscópicamente vamos a describir un nódulo que tiene tamaño variable, superficie blanquecina, lisa, como lo habíamos dicho, de consistencia dura. Microscópicamente es una proliferación fibromatosa dispuesta en fascículos que son descritas por ya el estudio anatomopatológico. Y dentro de esas alteraciones, pues se conoce el famoso síndrome de Meigs. Es un complejo grupo sindrómico que se caracteriza por la presencia de ascitis, de hidrotórax o presencia de derrame pleural seroso y la presencia de un tumor ovárico, un tumor benigno de consistencia sólida, específicamente una tumoración de tipo fibroma. Entonces, en este síndrome, la importancia también es la presencia del CA125, tomando en cuenta para llegar a su diagnóstico. Si se hace descripción en esta parte o en este grupo es porque la formación o la tumoración que tiene a nivel del ovario es de tipo fibroma. A no olvidar esta famosa alteración, el síndrome de Meigs, que tiene estas alteraciones como componentes: fibroma del ovario, ascitis y derrame pleural o hidrotórax. Ahora, si nos vamos al otro grupo, que son los tumores originados en los cordones sexuales y en el mesénquima específico, pues también son llamados tumores originados por diferenciación sexual. Tienen características amplias, siendo unas tumoraciones gonadales de diferenciación sexual tanto femenina como masculina, y constituyen un grupo llamativo a causa de una actividad funcional endocrina, o sea, tienen correlación con las alteraciones endocrinas que pueda presentar la paciente. Sus estructuras son derivadas de los cordones sexuales y del mesénquima en diferenciación sexual específica. Producen así entidades tumorales de forma diferente. Entonces, en este grupo pues están el tumor de las células de la granulosa. Aquí tenemos este blastoma, que está formado por células con características correspondientes a características en sí de la granulosa folicular o a elementos de la granulosa. Ya a nivel macroscópico vemos una superficie amarillenta, sólida, firme y elástica. Aquí más la superficie se torna un poco rojiza por las características hemorrágicas. Sin embargo, en forma global, la superficie llega a ser amarillenta y lisa. A nivel microscópico se ve la presencia de células granulosas con gran disposición y acúmulo a nivel de esta tumoración. Tiene muy bajo grado de malignidad, entonces el tumor de las células de la granulosa no son prácticamente una entidad maligna, no son. En este grupo también mencionamos al tecoma. El famoso tecoma es una formación benigna porque se produce por la proliferación de células tecales, como su nombre lo indica. Es una masa sólida, como lo vemos acá, que está encapsulada. Tiene una consistencia firme y un diámetro variable. Puede ir desde centímetros 2, 3 hasta más centímetros 10, 15. Al examen macroscópico vemos la cápsula como tenemos en esta gráfica, y al examen microscópico vamos a ver células fusiformes. Estos tumores los famosos tumores de la granulosa son feminizantes a causa del componente tecal. Entonces aquí es de importancia, hay que recalcar de que el tecoma es
o se produce por proliferación de células T cáliz. Es benigno. En el mismo grupo, pero otra alteración, es el androblastoma tubular o blastoma sertoliano. Este blastoma sertoliano es un tumor muy raro, muy poco frecuente. Tiene una serie de estructuras tubulares que son similares a los túbulos testiculares. Como lo vemos acá, está constituido, al hablar del estudio microscópico, por células de Sertoli. Es homólogo de los tumores a nivel de testículo que producen feminización en el hombre. Y prácticamente son una diferenciación en sentido masculino, adquieren una diferenciación en sentido masculino. Desde el punto de vista embriológico, pues llegan a ser tumoraciones neutras o con características feminizantes. En este mismo grupo, pues vamos a describir al famoso tumor de células de Leydig. Son tumoraciones a nivel del hilio, de las células del hilio. También se llama tumor de Berger porque este autor o esta persona es quien la ha descrito por primera vez, o los primeros casos han sido descritos por Berger. Está formado por unos nódulos bien encapsulados, como vemos acá. Tienen un diámetro muy variable, tienen una coloración parduzca, a veces un poco amarillenta. Entonces, se forman a partir de una proliferación del estroma gonadal, las va a diferenciar de las células de Leydig. Al examen histológico, está constituido por células similares a las células intersticiales de Leydig del testículo. Ahora, así como el blastoma sertoliano es un representante de los derivados masculinos, entonces el tumor de células de Leydig es representante del intersticio testicular. Entonces hay que tomar en cuenta la similitud de las células en estas alteraciones, con células masculinas. El famoso tumor de Leydig Sertoli o renoblastoma también es otra alteración, otro blastoma ovárico que muestra mayor complejidad al ser mixto. Recapitula distintos elementos de la gónada masculina. Al examen macroscópico se ve bastante voluminoso, tiene una superficie polilobulada, como vemos acá, varios lóbulos. Entonces, al examen histológico alternan estructuras tubulares de tipo sertolino y son productores de andrógenos virilizantes. Entonces aquí hay una combinación de diferentes células que van a dar origen a esta tumoración. Entonces, en este grupo, prácticamente para terminar esta parte, pues nos describe el ginandroblastoma y el gonadoblastoma. Son alteraciones muy raras, por eso es que las ponemos en un cuadro aparte. El ginandroblastoma es una diferenciación entre estructuras masculinas y femeninas con funciones funcionales de ambas. Y en el caso del gonadoblastoma, pues también es una formación muy rara con elementos germinales similar al disgerminoma. Tiene diferenciación de los cordones sexuales y del mesénquima específico femenino y masculino. Entonces hay que tomar en cuenta esas alteraciones. En el otro grupo, que son tumoraciones originadas en tejidos desplazados, pues tomamos como característica inicial que son blastomas que se originan en los restos de tejido que están desplazados hacia la gónada. Entonces, a partir de estructuras vecinas o bien que están alejadas durante la vida embrionaria o en etapas postnatales, se da origen a este blastoma. En este caso, pues las formaciones son el córtico suprarrenaloma. Es un blastoma muy raro que se reproduce de la estructura córtico suprarrenal. Aquí lo tenemos. Presenta células de citoplasma vacuolado y al examen macroscópico pues puede verse amarillento con actividad endocrina masculinizante. Aquí hay otro tipo de formación de córtico suprarrenaloma. El otro es el nefroma o blastoma mesometanéfrico, que prácticamente por la similitud embriológica tiene un origen común de la gónada y el origen común con la eminencia urogenital, como habíamos descrito en un principio. Entonces, esta formación se caracteriza por ser maligna y de producir a estructuras del riñón embrionario. Al examen macroscópico tiene una tumoración en una parte sólida y en una parte quística. Además, presenta zonas papilares.
Y bueno, esos eran los tumores primarios que habíamos visto según la clasificación, o tumores primitivos. Ahora nos vamos a ir hacia las tumoraciones secundarias. Estas tumoraciones pueden ser malignas y lo más importante es tomar en cuenta cuál es la frecuencia con las cuales aparecen o bien la descripción clínica. Estos tumores malignos pueden estar presentes en un 15 o 20% y pueden llegar a propagar hacia diferentes estructuras por vía sanguínea o bien por vía linfática. Pueden hacer incluso metástasis o pueden ser causa de metástasis desde los ganglios pelvianos. Si tomamos en cuenta el examen macroscópico, como vemos acá, pues son tumoraciones sólidas con un diámetro muy variable, desde 5 hasta 15, 20 o más centímetros. Pueden estar presentes de forma bilateral y al examen microscópico vamos a ver una serie de localizaciones primitivas o de células primitivas en otro órgano o en el órgano de donde proceden. También se describe que a nivel macroscópico esta tumoración o esas tumoraciones secundarias son muy voluminosas, como lo habíamos dicho, ¿no? Y lo ideal es que dentro de esas tumoraciones se haga o se conozca muy bien acerca del tumor de Krukenberg, que es un tipo de tumoración por metástasis de carcinoma mucosecretante que es primitivo a nivel del aparato digestivo y que desarrolla con gran actividad celular, llegando a colonizar a nivel del ovario. Pueden existir, su origen puede existir a nivel del aparato digestivo, a nivel de la mama, por ejemplo, y posteriormente a través de vía linfática o hemática migrar hasta el ovario. Ahora, ¿cuál es la sintomatología propia de estas formaciones ováricas? Pues hay que tomar en cuenta que la evolución es muy lenta y silenciosa, por lo tanto se hace asintomática. O sea, la mujer puede estar tranquila si en algún momento presenta un ligero dolor abdominal que es muy pasajero y que pasa totalmente desapercibido. Ya si es que existe la presencia de mayor volumen a nivel abdominal, pues ya la paciente llega a ponerse alerta, hace asociación con el resto de la sintomatología, que puede ser bastante tórpida, bastante inconstante, o sea que pudo haber tenido en algún momento mayor dolor y prácticamente no hizo caso de esas alteraciones. Puede haber incluso por la presencia de la masa alguna compresión de órganos que están a nivel abdominal o abdominopélvico, y también en relación a las características benignas o malignas de esta masa o de esta formación, pues vamos a ver cuánto es el crecimiento de las mismas. Las complicaciones pueden ser bastante manifiestas, o sea, la sintomatología puede ser muy florida poco a poco. Muchas veces puede llegar esta formación a tener un proceso infeccioso o a tener un proceso de necrosis debido a la torsión del pedículo, o bien la rotura de la cápsula puede estar presente. Entonces ya cuando sucede esto, pues la sintomatología va a ser mucho más evidente. Y las complicaciones pueden llegar a ser un obstáculo muchas veces para el retorno sanguíneo, el retorno venoso. Pueden llegar a producir mayor distensión no solamente a nivel abdominal, sino en estructuras que están dentro de la cavidad abdominopélvica, y también pueden generar infección. Entonces, dentro de los síntomas que presenta la paciente con esas tumoraciones, que en un buen porcentaje no son tumoraciones complicadas, pues vamos a describir los síntomas locales. En este caso, el libro nos hace referencia de sensaciones vagas de plenitud abdominal. Es como cuando la paciente llega a consumir bastantes alimentos durante el día y se siente muy, muy pesada. Entonces, es un peso extraño, que lo llaman así, y muchas veces ni ganas de comer tiene la paciente. A eso, con el tiempo, en base a la evolución de esta alteración, pues se evidencia la distensión abdominal. Esto en relación al tamaño o al diámetro de la formación. A la par o mucho antes puede estar presente el dolor a nivel de hipogastrio. ¿Y esto por qué? Porque puede haber una compresión de algunas vísceras vecinas. Y también puede repercutir sobre el ciclo menstrual, causando trastornos en el mismo.
Ya cuando se encuentra en una etapa avanzada, otro síntoma local es la formación o el acúmulo de líquido a este nivel, produciendo ascitis y también siendo necesario muchas veces un tratamiento dirigido sobre esta alteración. En los síntomas generales, estos, si es que la alteración es benigna, pues no van a alterar el estado general de la paciente. Digamos que si tiene algún tipo de molestia, pues va a ser una molestia pasajera. Pero si es que es una alteración maligna, esto más que todo en etapas finales de la enfermedad, pues va a tener una sintomatología general bastante amplia y variada. En el caso de ser tumores mucoides, pueden ser trastornos digestivos que presente la paciente, es decir, náuseas, vómitos o perturbaciones renales como famosos cólicos o litiasis, y también el compromiso a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Ahora, si son tumores funcionantes, la sintomatología es un poco más peculiar porque se asemeja a la formación neoplásica. Si son tumores feminizantes, hay que tomar en cuenta en qué etapa en qué edad o qué edad tiene la paciente para ver cuál es su sintomatología. Porque en la niñez llegan a producir alteraciones o síntomas de pseudopubertad precoz, como por ejemplo desarrollo mamario, aparición de vello sexual y metrorragia. Pero si la paciente está en etapa de madurez sexual, pueden haber trastornos en su ciclo menstrual, metrorragias irregulares, por ejemplo. Si la paciente ya se encuentra en la posmenopausia, pues lo que va a presentar pueden ser metrorragias y a veces signos de rejuvenecimiento somático. Entonces, en base a la etapa en la que se encuentra la paciente, en la etapa de la vida, pues la sintomatología también va a estar. Ahora, si son tumores masculinizantes, pues presenta, como por ejemplo el adenoblastoma o el tumor de Berger, entonces van a dar lugar a una clínica bastante importante porque tiene característicos o tiene los famosos signos de desfeminización y de masculinización. Llevan esto en relación al tiempo del blastoma, o sea, de cuán desarrollado o no esté. Cuando hablamos de los síntomas de feminización, los más importantes son la famosa menorrea, que es un signo, la hipotrofia del tejido celulograsoso, o bien la alteración o compromiso a nivel de las mamas, que se hacen mucho más flácidas o bien atróficas. Entonces, ahí vemos los síntomas de desfeminización, incluido o sumado a esto la esterilidad. Ahora, si tienen los famosos signos de masculinización, pues ahí está presente la hipertricosis, la presencia de vello, de disposición androide del vello, la piel que se vuelve más áspera, incluso con alopecia y voz grave, además de hipertrofia del clítoris. Entonces, todo eso depende también de qué tipo de alteración sea. Pueden haber en sí tumores funcionales muchas veces que acompañan o que sean evidencia de blastomas ováricos. Entonces, en este caso, muchas veces puede mostrarse hasta tumores con estromas funcionantes.